Vamos a hablar de una novela que se va a presentar esta semana en dos lugares de la zona oriental de Cantabria. Se va a presentar mañana en la Casa de Cultura Doctor Velasco de Laredo, se va a presentar el viernes en el Centro Cultural La Residencia. Es una novela escrita por dos autores que están aquí con nosotros. Está con nosotros Pablo Escribano. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias Inés. Ana Rojas. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien, muchas gracias. La novela es Hija de la ira. Y, a ver, voy a empezar preguntando primero, ¿la novela de qué va? Venga, ¿es una novela de misterio, es un thriller, es una novela histórica? Bueno, es un thriller, ¿no? Es un thriller, pero también tiene matices o puntos en común con la novela policíaca y la novela negra. Bien. Es la historia de Oriana, que va en bicicleta, que no duerme más de 2 días en el mismo sitio, que paga en efectivo, que no lleva móvil y que no habla con nadie más de lo imprescindible. Ostras, una tía que no deja rastro en ningún sitio. Claro, en este camino de huida pues todo va bien hasta que tiene un altercado en Villarcayo y ya se le complica un poco la historia y tiene que decidir si seguir huyendo o hacer frente al peligro. Es una novela que habéis escrito los dos. Es que lo primero que os he preguntado, ¿cómo se escribe una novela entre dos personas? Fuera de cámara os he dicho, a lo Carmen mola. Pues se escribe con un método. Tienes que tener un método de trabajo que te permita desarrollar el proyecto como si fuera un proyecto de cualquier otra índole, y luego necesitas química personal para ser capaz, a nivel en lo que es la relación entre los autores, de gestionar los egos y las ideas y lo que va surgiendo. Pero en realidad es una cuestión de método, realmente. ¿Y a quién se le ocurre la idea? Porque como todas las cosas que se hacen en común, uno tiene que tener la idea, ¿no? ¿A quién se le ocurre de los dos decir, vamos a escribir una novela? Porque es vuestra primera novela. Sí, es nuestra primera novela. Pero llevamos muchos años trabajando en proyectos en el instituto, somos profesores de secundaria, y es también un poco la evolución natural, porque queríamos ser siempre creativos en clase y al final pues hemos hecho esta novela, ¿no? Que es un poco la vertiente literaria. La idea surge de Pablo, que tiene un personaje en la cabeza y me propone escribir juntos esta novela. Y ya poco a poco pues fuimos ahí haciendo la trama entre los dos y escribiéndola. O sea, primero surge Oriana, digo yo que Oriana es el personaje que tenías en la cabeza, ¿no? Primero surge ella, surge el personaje, y cuando surge el personaje y le propones a Ana escribir la novela, ¿todavía no está la historia desarrollada al completo? Solo tenemos el personaje de Oriana, que es un personaje que bebe un poco de la literatura de acción norteamericana, de Don Winslow, de Lee Child, de personajes masculinos generalmente, que a mí se me ocurrió tratar de traer al ámbito hispano y en vertiente femenina, porque era una cosa que no había. Entonces esa era un poco la idea germen, y a partir de ahí, eso fue lo que le planteé. Ana, vamos a escribir una novela, tenemos esto, 2 palabras. Y a partir de ahí surge todo. Las 2 palabras son el nombre y el apellido. Y a partir de ahí surge todo lo demás. ¿El personaje es solo de él o el personaje también tiene cosas tuyas? No, el personaje bebe por todos lados de los dos. Yo creo que a partir del nombre hemos trazado una mujer joven, atlética, que tiene además sus traumas y su vulnerabilidad, pero a la vez que tiene unas habilidades muy impactantes. Y ¿cuesta buscarle historia al personaje? Quiero decir, se te ocurre un personaje, además me dices, basado en una serie de personajes, normalmente americanos, normalmente masculinos, lo quiero traer a la patria y lo quiero convertir en femenino, pero claro, luego le tiene que pasar algo y tiene que tener un final, porque a veces uno puede tener una idea muy buena de le tendría que ocurrir esto y luego a ver cómo lo remato. Cuando quieres construir un héroe, en este caso una heroína, necesitas someterla a dificultades. Entonces Oriana es un personaje que por ser mujer tiene ya un punto de partida desfavorecido, reto, digamos, ¿no? Por ser hija o procedente de la inmigración tiene otro, y por su tipo de familia, tener una familia desestructurada, pues tiene otra situación que la somete a un estrés y a unas circunstancias que ella tiene que superar para convertirse en alguien excepcional, ¿no? Como hacen los superhéroes o los héroes de todo el cine y de las novelas, ¿no? Entonces, nosotros buscamos esa caracterización del personaje, mujer, hija de inmigrantes y con familia disfuncional, digamos, para darle ese pasado que le permitiera convertirse en quien es, ¿no? Y que le da luego pues muchos matices, porque tiene una cara muy poderosa y también una cara muy deficitaria a nivel afectivo y emocional. Le hace un personaje
pues más complejo que el que sabe hacerlo todo bien o que es una... Nadie sabe hacerlo todo Claro. bien en esta vida. Esta pregunta probablemente sea muy, muy injusta, pero es tan obvia que la tengo que hacer. ¿El libro tiene más de ti, Ana, o tiene más de Pablo? Es muy difícil saberlo porque este texto ha pasado tantas veces por las manos de los dos que incluso nosotros no sabemos quién ha escrito qué al principio, ¿no? Es muy complicado decir, no, es que esto es mío, esto es tuyo. De hecho, es uno de los objetivos de escribir entre dos, que priorizar el objetivo de tener un buen texto sobre... Sobre el estilo personal Sí. o... Esa es la clave. El proyecto está por encima de los egos de los individuos que trabajan en él. Si no, el equipo no funciona y si no, el proyecto no puede surgir con éxito. Entonces, si conseguimos eso, nosotros lo llamamos minimizar el ego creativo. Tú coges el ego creativo y lo tratas de reducir en beneficio del proyecto común. Ya, le Y quito mi pátina personal para que simplemente quede bien, ¿no? O no, o por ejemplo, yo puedo aceptar la pátina personal de Ana si está al servicio de la historia y no me supone un problema. No tiene por qué ser la mía en vez de la suya, quiero decir. ¿Qué os ha dicho la gente que ya lo ha leído? Porque, quiero decir, vosotros habéis pasado, mientras lo escribíais, ¿le pasabais el filtro a este libro a través de otra persona o solamente os basabais en vosotros mismos? ¿Teníais un lector cero o cada uno de vosotros era el lector cero de la novela? Durante el proceso de escritura no. La verdad es que lo hemos escrito entre los dos y lo hemos revisado 1000 veces. Y ya cuando lo hemos acabado de escribir sí se lo hemos pasado a varios amigos que han hecho de lectores piloto y nos dieron el visto bueno. Sí, muy buen feedback, ¿no? Había cosas que igual no se entendían bien y nos dijeron, bueno, pues aquí hay que mejorar y demás. Y luego la verdad es que la lectura del editor mejora mucho cualquier texto que le entregues, ¿no? Él sabe un poco dónde funciona cada cosa y cómo hay que hacerlo y nos dio también un buen feedback. Y ahora la gente que nos ha leído, pues lo que dice es que es bastante adictiva, que se lee muy rápido. Que se acaba pronto. Que engancha. Que se te acaba. Que eso es, en una novela de este tipo, yo creo que es lo fundamental, Sí. ¿no? Que te enganche. ¿Cómo ha sido ese paso o ese trámite para conseguir editar el libro? Porque claro, una cosa es escribir, que a mí ya me parece tremendamente complicado, pero luego debe haber otra travesía en el desierto también muy complicada, que es que te lo publiquen. ¿Eso ha costado mucho? Ha costado tiempo y ha costado mucho esfuerzo porque es un tipo de trabajo distinto al de escribir. Escribir a veces es satisfactorio. Muchas veces cuando escribes te sientes bien porque te gusta razonablemente lo que es la producción, ¿no? Mientras que tratar de colocar la novela es un trabajo burocrático en el que tú mandas emails que no se reciben, que no se responden y tienes una situación personal ahí que no es creativa, no te sientes especialmente bien haciendo eso. Cuando pasa el tiempo te empiezas a desanimar. Sí. Y entonces, bueno, pues hubo un tiempo en el que estuvimos en esa línea hasta que nos llamó Leo Campos de Planeta y nos dijo que les interesaba la novela y a partir de ahí ya fue otra vez la parte divertida porque trabajar con Leo editando y mejorando el texto fue muy, muy enriquecedor también para nosotros. Y esa parte de pasar por el filtro del editor, ¿ha sido buena? Que dices, enriquecedor, ¿sí? Sí, pensábamos que no. Al principio dijimos, otra vez a volverlo a Pues sí leer que y a mirarlo. Escucha, sí que tenéis el ego educado, ¿eh? Pensábamos que no porque lo habíamos leído 200 millones de veces y cuando pasa el tiempo y todavía no lo has colocado, si tú terminas, este es el manuscrito, terminas hoy y dices, bueno, le editamos mañana o se lo das al editor mañana, pues ahí estás. Pero nosotros habíamos tenido 1 año y pico. Léetelo, vuelve a mejorarlo, vuelve a releerlo varias veces, con lo cual pensamos, no hay que tocar nada, lo hemos hecho 1000 veces. Y sin embargo... Sí, pues lo que te decía antes, ¿no? Que el editor sabe dónde funciona la historia, qué tienes que reforzar, qué personaje le falta ahí un pelín de caracterización y de las 100 cosas que nos dijo, pues valían 98. Estábamos totalmente de acuerdo con ello y además el texto ha ganado mucho después de ese trabajo de edición. En ese sentido os habéis sentido satisfechos por lo que veo. Más allá de escribir o de desarrollar la historia de la protagonista, de Oriana hemos dicho, ¿no? De la historia de la protagonista, decidir el final, etcétera, en una novela y en esta entiendo que ha habido que documentarse un poco. ¿Ese trabajo quién lo ha hecho? ¿También os lo habéis repartido?
Pues nos lo hemos repartido todo. Es todo Pero, apasionado. qué equitativo todo. Ten en cuenta que no sabíamos hacer nada antes, entonces no sabíamos quién era bueno haciendo qué. Quiero decir, que no habíamos hecho una novela juntos nunca, con lo cual no es que dices, bueno, ahora ya sabemos, por ejemplo, que Ana hace mejores diálogos que yo, o que cuando ya crea ese tipo de texto, el texto es más rápido, le da ciertas virtudes que a mí me parecen buenas, ¿no? Cuando a ella, sin embargo, le parece que yo describo mejor, pues entonces ya tenemos algunas cuestiones que están ya como más claras, pero cuando empezamos hay que averiguar esto, pues tú te pones con tu ordenador y yo con el mío y a ver quién saca algo, no... Claro, ten en cuenta que quedábamos una tarde a la semana, una tarde a la semana, entonces de un jueves a otro jueves se nos va la mitad de lo que tenemos en la cabeza, con lo cual hay mucha parte en la que estamos ahí invirtiendo tiempo en arrancar, y cuando ya estamos ahí metidos en la novela, pues tenemos que ir a buscar a los chiquillos a natación o a inglés o lo que sea. Sí. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de toda la novela? Esa documentación que dices. La documentación. Sí. La documentación del caso. Toda la parte policial, toda la parte forense, toda la parte que tiene que ver con el funcionamiento de determinadas instituciones, el ejército, una cárcel, No es fácil encontrar quien te explique cómo funciona eso, ¿no? Ahí está. Y la documentación que encuentras es muy genérica porque son cosas que no están como muy descritas. Entonces, en realidad lo que necesitas es un policía, un guardia civil, un funcionario de prisiones y un forense. Y un criminólogo que te lo quiera contar. Exactamente. No hace falta solo conocerlos, hace falta que te lo quieran contar. Entonces esa parte era frustrante a veces porque para avanzar un poco en el capítulo necesitabas información que te llevaba muchas horas obtener, ¿no? Y a veces no la tenías clara tampoco. Esa parte ha sido... Sí, yo creo que es lo que más, porque inventarte un crimen es fácil, lo difícil es imaginarte o inventarte las pistas que encuentra la policía para que aquello se resuelva y sea convincente. ¿Hace cuánto empezó Hija de la Ira? Pues a escribirla hace 5 años, acabada hace 3, lo que pasa que luego como estuvimos ahí en el desierto de que nadie nos contestaba y demás, estuvimos un par de años dándole vueltas al texto, mirando a ver qué podíamos mejorar y hasta que llegó Planeta, pues un año así. O sea, y luego desde que llegó 1 año y medio, hasta la publicación, entre corrección, portada y cosas. Ponte bien y estate quieto. Sí. ¿Es la primera de varias novelas? ¿O queréis que sea la primera de varias novelas? Sí. ¿O no? ¿O esto ya lo hemos hecho una vez y bueno, pues yo ya he escrito una novela y aquí me planto? Los personajes tienen mucho recorrido, entonces podría ser que hubiera más capítulos de esta misma línea. Pero eso no depende mucho de nosotros, sino de cómo funcione la novela luego comercialmente. Y si no, escribiremos otra. Si no, cambiamos de tercio y ya está. Y tenemos ya otro tercio pensado, que esto también es muy injusto y se lo preguntamos a todos los artistas de cualquier género que vienen aquí. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Estáis disfrutando de lo que acabáis de hacer? Y ya preguntamos por lo siguiente. Pero si no, ¿tenemos otras cosas en mente? Seguro que habéis hablado de cosas. Porque bueno, como no acabábamos de colocar esta, empezamos a hacer otras. Entonces tenemos como varias tramas abiertas, que no sabemos por cuál nos decantaremos, pero hay cosas. Trabajar en común, escribir una novela a medias, ¿os ha parecido mejor que tratar de escribirla solo? ¿O alguno de los dos ha sentido la necesidad de, pues yo tengo una historia que no quiero compartir con mi otro autor y hacerla yo solo? Bueno, no pasaría nada, en ese caso. Lo que pasa que es tan divertido hacerlo entre dos, es todo como mucho mejor. Incluso cuando no sale la novela, no la vendemos, el fracaso se comparte y se lleva todo mucho mejor. Y luego trabajar entre dos y después de hacer esto ya y conocernos, me parecería que sería que tendríamos que hacer otra, ¿no? Por aprovechar lo que hemos aprendido en esta. Sería un desperdicio de talento, sí, ¿no? Un poco. Claro, cuando te embarcas en una novela de género como es esta, aprendes a manejar, acá, en base a los errores que vas cometiendo y que vas rectificando, los cánones de las partes del género. Entonces parece que ahora vamos a hacer una novela romántica, no fastidies, hay que aprender otra vez de cero. Que tengo los códigos. Ahora ya tengo los códigos de la negra, esta ya sabemos cómo se hace, cuáles son los ritmos que quieres conseguir, ¿no? Entonces sí. ¿A quién os gustaría que acuda a las presentaciones? ¿Habéis hecho ya la presentación, por ejemplo, la habéis hecho en Santoña también hace poquito? ¿Qué tal fue la presentación? Pues muy bien, porque nosotros fuimos profes en Marismas, en Santoña,
y vinieron muchos compañeros, muchos alumnos y fue una fiesta aquello, fue un reencuentro, ¿no? Sí. Ahora cita en Laredo y en Castro Udiales. ¿Quién os gustaría que fuese a esa presentación? Pues que cualquier persona desde... Abierto al público. Sí, sí, no hay un público objetivo. Cualquier persona que le interesen los libros o que tenga un rato libre para hablar un poco de literatura, de narrativa y de cómo se publica una novela y de qué tiene esta de particular, ¿no? No hay una... Antes me habéis dicho que ahora ya os resultaría casi imposible saber qué párrafo escribió cada cual o en qué capítulo cada uno de los dos fue más escritor que el otro, pero después de tanto tiempo trabajando en la misma novela, tanto leerlo, ¿no? Lo que ha escrito el compañero, lo que ha escrito uno mismo, el texto que va y viene, ahora cuando la cogéis y si la volvéis a leer, ¿os sentís satisfechos o todavía queda un poco esa sensación, ay, pues esto lo tendría que haber cambiado? ¿O a esto se le podría dar media vuelta o no? Yo me encuentro muy satisfecha. De hecho, cuando no la vendíamos, yo la leía y decía, jolín, ¿cómo no la vamos a colocar? Está súper bien. O sea, siempre me ha parecido que era buen texto, buena historia. Y ahora más. En tu caso, Pablo, ¿tienes en algún momento esa sensación de cambiar algo? Yo soy como muy perfeccionista, entonces si lo tengo que... O sea, la escribiría otra vez seguramente si fuera el caso, ¿no? Pero porque estoy ahí buscando cada palabra y cada detalle y me da rabia, por ejemplo, que se nos haya pasado un pequeño fallo, imagínate, ¿no? Que ni siquiera lo he hecho porque no la he vuelto a leer, desde que está en el libro no la he leído en este formato. Pero bueno, yo prefiero dejarla ya sin leer un tiempo hasta que pase. Hasta que se me olvide también. La protagonista, la novela podría tener una continuación. No digo la misma trama o la misma historia, pero sí la protagonista podría tener más aventuras. Sí, sí podría, claro. No está muerta. Desde el momento que no les matas, ¿no? Puedes un poco hacer lo que quieras con los personajes. Vale, podría tener más aventuras y más recorridos. Que os iba a preguntar si habéis sentido esa sensación que como lectores en muchas ocasiones nos invade, ¿no? El de un poco de pena cuando terminas el libro, el último capítulo, y le tienes que decir adiós a los protagonistas que te han acompañado en las últimas tardes o noches de tu vida. ¿Habéis sentido esa sensación de pena o no? ¿O se trabaja tanto en la edición de un libro que no llega a ver esa sensación? En realidad, en cuanto terminas una fase, estás con la siguiente. Y en la siguiente ahora estamos hablando o incluso reflexionando más sobre cómo son los personajes para explicárselos a alguien que no lo ha leído, que cuando estábamos dentro de ellos, que estábamos más pensando en si el capítulo funcionaba, si tal, si cual. Tenemos casi, yo creo, más reflexión teórica o emocional sobre los personajes una vez publicada que cuando escribíamos, quizás. Sí. Por cierto, que darle contexto al personaje, porque creo que ha sido tú, Ana, que me decías que la protagonista bueno, pues viene de una familia desestructurada, tiene lógicamente un pasado y un presente. ¿Construir todo ese pasado de un personaje os ha costado hacerlo entre los dos o también era algo que más o menos es algo que ha fluido? Si se detecta que el personaje necesita más información del tipo que sea, vale. Eliges quién lo escribe o quién se ofrece para hacerlo, quién va a contar el episodio de cuando era niña, quién va a contar el episodio de lo que le pasó un día saliendo del colegio con su padre, o lo que sea. Y entonces elige y se mete. Ha sido aleatorio muchas veces, ¿no? Sí. Teníamos el texto un poco más y había que reforzar determinadas partes del personaje con elementos del pasado, pues Ana escribía uno y otro era un poco variable. También dependía muchas veces de quién tenía más tiempo. O sea, quiero decir que Ana tenía esa semana más libre por alguna razón y yo me había ido de vacaciones o al revés y no había podido y sin embargo ella había avanzado 2 capítulos. Y yo llegaba y decía, pues esto está. Bueno, eso también tiene que ser una sensación maravillosa. Es una maravilla. Es que nunca te atascas. Claro, ¿no os habéis enfrentado ninguno de los dos a ese temor del folio en blanco al que se enfrentan muchos escritores? Bueno, si lo tienes, lo pasas a Pablo y desatasca enseguida. Sigue tú que yo me he quedado bloqueado, ¿no? O yo voy a otra parte porque aquí yo ya no me da la cabeza para más y entonces desatascas. Trabajar los dos trabajar en equipo, si estás más o menos bien avenido, es una gran ventaja respecto a muchos de los males del escritor. La soledad, la frustración, imagínate luego lo que es la promoción, el poder venir los dos a hacer entrevistas, a hacer presentaciones, a cosas que tienes la agenda muy llena y tienes muchas cosas, mucho barullo, mucha organización que hacer. Yo a veces lo pienso que si lo tuviera que hacer solo no lo haría. ¿Estáis disfrutando de esta fase de promoción de la novela, de presentarlo, de hablar de ella, de que en las presentaciones la gente os pregunte?
Pues sí, porque ten en cuenta que es la primera vez, ¿no? Y luego además, aunque estamos muy cansados porque seguimos dando clase por la mañana y por la tarde estas cosas que son nuevas, es muy emocionante dar a conocer lo que te ha costado tanto tiempo y tanto esfuerzo. Chicos, pues espero que acuda mucha gente este miércoles a las 7 de la tarde, Casa de Cultura Doctor Velasco, aquí en el Cine en Laredo, y el viernes también a las 7 de la tarde en el Centro Cultural La Residencia en Castro Urdiales, a la presentación de Hija de la Ira, de vuestra novela. Gracias a los dos por haber venido aquí esta noche, este ratito de tele con los espectadores de 11TV. Un placer y enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos nosotros una pausa en el camino. Hoy novela presentada, Hija de la Ira, y te recuerdo que la presentación este miércoles en la Casa de Cultura Doctor Velasco en Laredo, este viernes en la Residencia en Castro, 7 de la tarde en ambos casos. Y bueno, pues hoy queríamos poner este momento y este ratito cultural en nuestro tiempo de Vaya Noche. Hacemos un alto en el camino, volvemos ahora.